Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a Avi Church, a este domingo de familia. Es un placer poder estar con ustedes después de algunas semanas y poder compartir la palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de esfuerzo que hemos iniciado estos primeros 4 meses del año, recordando la palabra rema que el Señor nos dio a un inicio. En Daniel 10:19, el Señor nos decía, ¿no? Hijo mío, no temas, esfuérzate. ¿Por qué? Porque Él está de nuestro lado. Amén. El Señor nos dio una guía desde el inicio de año, que era un año de esfuerzo, un año de propósito, un año de bendición, y así lo creemos. Podrá haber una pandemia externa, pero internamente el reino de Dios es quien gobierna sobre nosotros. Es Cristo sobre nosotros. La pandemia habrá podido sorprender a miles de personas, a miles de gobiernos, pero ninguna pandemia ha sorprendido a Dios. Así que los que confiamos en Él, seguiremos renovando nuestras fuerzas como los águilas, como dice la palabra. Amén. Así que después de haberles dado este resumen de lo que estamos hablando estos domingos, quiero darles la bienvenida a todos ustedes. Bienvenidos a nuestros hermanos de las diferentes misiones, de Piura, de Lima, de Tacna, de Puno, de Arequipa, aquellos que nos ven desde el resto del país y del mundo también. Así que bienvenidos en esta preciosa mañana. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante: esfuerzo y propósito. Definitivamente que cuando yo recuerdo y escudriño respecto al esfuerzo en la Biblia, no hay manera de no desligar el esfuerzo de este verso tan conocido en la palabra de Dios, que está en Josué 1:7. Y dice así, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí el Señor nos dice, al igual que en Daniel 10:19, la palabra con la que iniciamos este año, nos dice dos cosas, las mismas cosas, que le dijo a Daniel, se las dice aquí a Josué, años antes. Le dice, esfuérzate, y le dice, no temas. Dos cosas que son importantes para nosotros en todo tiempo. Pero para entender un poco mejor la historia de Josué y el pueblo de Israel en este periodo, en el que Josué estaba gobernando, es necesario entender el contexto que estaba viviendo el pueblo de Dios en este tiempo. Recuerden que Moisés, el gran libertador de Israel, logró la hazaña de parte de Dios de poder sacar al pueblo de la esclavitud en Egipto por más de 200 años. Fue Moisés, instruido por Dios mismo, el que, a través de las 10 plagas que fueron mandadas a Egipto, logró sacar a su pueblo de esclavitud. Luego de este periodo, dice la palabra de Dios, por más que el pueblo de Israel fue sacado físicamente de esclavitud, la esclavitud no pudo salir de sus mentes por un periodo de 40 años. 40 años que estuvieron vagando como esclavos en el desierto, dando vueltas sin propósito, dando vueltas, haciendo las mismas cosas cada día. ¿Qué hacía generalmente el pueblo de Dios? Reclamos. ¿Y cómo respondía Dios a este pueblo? Con fidelidad, gracias al liderazgo de Moisés. Luego que Moisés hubo terminado su papel en el liderazgo del pueblo de Israel y antes de partir a la presencia de Dios, dejó un líder a cargo. Este fue Josué, del quien hoy en día estamos hablando. Y la promesa de Dios para Josué fue algo muy importante. A diferencia de Moisés, que fue levantado para sacar al pueblo de Israel del desierto, Josué fue levantado para introducir al pueblo de Dios a la promesa. Y esta era poder habitar las tierras de Canaán y ser una
tierra fructífera, ser un pueblo fructífero. Entonces Josué tenía este encargo. Josué tenía la responsabilidad de cruzar el río Jordán y llevar a Israel del desierto a su lugar de destino, a su lugar de promesa. Y es en este contexto, sabiendo que cruzando el río se iban a encontrar con muchas naciones y con muchos pueblos que iban a impedir que los hijos de Dios, que el pueblo judío tome su promesa en la tierra de Canaán, sabía Josué que iba a enfrentar, muchos temores, muchos miedos, muchas batallas, muchas luchas para lograr un objetivo, que era tomar la promesa que Dios les había hecho a través de Moisés hace 200 años. Y es en este contexto, otra vez lo digo, que Dios llama a Josué y le dice: te mando que te esfuerce y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios y estaré contigo en donde quiera que vayas. Aquí es necesario entender algo. Muchas veces a lo largo de nuestra vida estamos cerca de la bendición. Estoy seguro que Dios nos ha prometido muchas cosas. Hemos conocido a Dios y hemos entendido que podemos dar un cambio y un giro a nuestra vida. Pero muchas veces en este proceso somos víctimas del desánimo. Olvidamos que Dios prometió estar con nosotros día a día. Olvidamos que Dios prometió nunca desampararnos. Como quiero comunicártelo ahora, quiero que entiendas esto. Las únicas personas que se desaniman son aquellas que luchan por algo muy grande. El desánimo rara vez toca el corazón de gente sin visión, de gente sin metas y de gente sin propósito, siendo el arma del enemigo para aquellos que saben lo que quieren. Entonces aquí está el primer punto que nosotros debemos entender. El propósito existe en nosotros siempre y cuando nosotros tengamos una meta. El propósito es quien nos ayuda a mantener una vida de esfuerzo, una vida de diligencia, una vida de lucha. Como decía Pablo en Filipenses 13:14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces aquí tenemos que entender algo. Josué tenía un propósito, tenía una meta que cumplir. Pablo tenía una meta hacia la cual llegar. La pregunta es, ¿hacia dónde estamos corriendo nosotros? ¿Estamos viviendo nuestra vida por vivir? ¿Estamos solo viviendo cada día porque así nos tocó vivir? ¿O somos personas que tienen clara cuáles son sus metas, que tiene claro el propósito de su vida, que tiene claro que está persiguiendo la voluntad y la bendición de Dios para su vida? Pues si es así, si eres una de estas personas y si una de las características en tu vida es perseguir la bendición de Dios, entonces es aquí donde el esfuerzo vale la pena. Te lo digo de otra manera. Toda persona con propósito necesita entender dos cosas, como veíamos en Josué 1:7. Toda persona con una meta, toda persona con un plan, toda persona con una visión, toda persona con un objetivo, toda persona tras una bendición, toda persona de propósito
tiene que aprender a responder de dos maneras. Número 1, con esfuerzo. Y número 2, con valentía, o como también lo llama, ¿no?, la Biblia, sin temor. Toda persona debe aprender a responder al objetivo, a la meta, con esfuerzo, y toda persona tiene que aprender a apartarse del temor para conseguir un objetivo. En primer lugar, veamos. Esfuerzo. Esfuerzo significa continuar hacia adelante. Es dar un paso más. Es ir por la milla extra. Es caminar antes de la victoria final. La gente que triunfa nunca mira atrás. La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es el esfuerzo extra. Otra vez lo digo. La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es el esfuerzo extra. Los hombres y mujeres de éxito son aquellos que hacen las cosas que la gente ordinaria no desea hacer. ¿Por qué? Porque toda persona de éxito tiene una meta, tiene claro un objetivo, tiene claro un propósito para su vida. ¿Qué propósito persigue tu vida? Muchas veces cuando conocemos a Dios, nuestra vida cambia. Pero lo único que absorbemos en esta nueva vida muchas veces solamente son órdenes o religiosidad. O puedo entender incluso que al principio el cambiar de hábitos en sí mismo se convierte en una meta para nosotros. Querer agradar a Dios, querer mejorar y no caer en las viejas fallas que teníamos antes. Son cosas buenas. Pero una de las preguntas importantes que debe surgir en nuestra vida, en nuestro caminar diario, no es solamente como el pueblo de Dios, ¿no?, que vivía día a día en el desierto, esperando día a día las cosas que le iban a suceder, sino que tenemos que aprender a preguntarnos como Moisés un día, como Josué un día se preguntaron, como Josué un día se preguntó, como Pablo un día se preguntó. Debemos nosotros aprender a preguntarnos: Dios, ¿por qué me sacaste de mi manera antigua de vivir? ¿Por qué me cambiaste? ¿Por qué quieres que sea diferente? ¿Hacia dónde quieres dirigir mi vida? Antes era un médico, perseguía de repente un estatus social solamente, perseguía solamente el ganar más dinero. Pero hoy que tú me has transformado, Dios, ¿hacia dónde debo ir? ¿Qué meta debo perseguir? ¿Qué objetivo tienes tú para mi vida? ¿Para qué me sacaste de donde me sacaste? Cuando uno comienza a hacerse estas preguntas, su búsqueda de Dios cambia, su vida cambia. Empieza a buscar la voluntad de Dios como prioridad para su vida y entiende que Dios tiene un diseño especial para cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros debe perseguir de manera consciente una meta, un objetivo. Tal vez como padres, Dios nos ponga una meta de formar a nuestra familia de una manera correcta. Dios, como esposos, puede proponerse en nuestra vida ser un matrimonio que sea luz para las siguientes generaciones. Tal vez Dios, como padres, como miembros de una familia, nos encargue ser una familia de testimonio y que lleve bendición y sanidad a otras familias que están en situaciones difíciles como nosotros un día estuvimos. Tal vez Dios en nuestra profesión ahora nos elija y nos dé un objetivo
para que esta profesión que nosotros tenemos tenga un propósito claro y pueda ser de bendición para muchas personas. Recuerda algo, el propósito que Dios te da siempre es de bendición para otros. Dios no pone propósito en la gente solamente para que la gente viva para sí misma. Eso es egoísmo. El propósito se trata de encontrar en qué puedo servir a otros con todo lo que Dios ha puesto en mi vida, en mi corazón. Porque cuando uno descubre que debe vivir con propósito, el esfuerzo tiene validez. El esfuerzo tiene razón de ser. Porque una persona, te aseguro, no se va a esforzar si no hay una meta clara que conseguir. Hablemos de manera práctica. Te compras un carro, sabes que hay un objetivo para tu familia, entonces empiezan a trabajar. Empiezan a ahorrar, se gasta menos, reducen gastos que son insulsos en determinadas épocas. ¿Por qué? Porque hay un objetivo. ¿Cuál es? El comprar un carro. De la misma manera, si Dios te pone, restaura tu familia, entonces hay un objetivo claro. Pasas más tiempo con tu familia, reduces tu tiempo en la calle, reduces tu tiempo con tus amigos, tomas horas para leer libros, para escudriñar la palabra de Dios respecto a cómo un padre debe hablarle a un hijo, tomas consejo de tus pastores, de tus líderes para saber cómo abordar temas difíciles con los jóvenes, como es la sexualidad, como es la rebeldía. Y enfocas tu vida, enfocas tu meta, en otras palabras, te esfuerzas porque tienes un propósito que cumplir. Y de repente sale un cachuelo extra, pero tú dices, esta plata hoy para mí no es algo imprescindible. Y como tengo un objetivo que es restaurar mi familia, entonces puedo rechazar esto, puedo esforzarme en vivir con lo que tengo, con lo necesario, porque sé que esta época, este tiempo es un tiempo de luchar por mi casa. ¿Estamos entendiendo? El esfuerzo solo es soportable, solo es duradero cuando tenemos una meta, un objetivo, un propósito que cumplir. En otras palabras, dar la milla extra, esforzarse, agota cuando una persona lo hace sin propósito, sin un fin. Y lo segundo que nos dice Dios para enlazarlo con esta palabra es, sé valiente, que significa persiste a pesar del temor. No temas. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden haber circunstancias que nos provoquen temor, pero Dios nos dice, no temas. Persigue esa meta a pesar del temor que pueda provocarte. Continúa hacia tu objetivo a pesar del miedo y de la angustia que puede provocar esto en nuestra vida. Cuando hablamos de temor en la Biblia, definitivamente, como muchas veces lo hemos enseñado, el temor es producido, ¿no? por circunstancias externas que cambian nuestra realidad, que generalmente nos quitan el control. Cosas a las cuales sentimos que no estamos lo suficientemente preparados para enfrentar. Todas esas cosas con esas características provocan temor en nosotros. Por ejemplo, enfrentar una enfermedad, la muerte de un familiar, enfrentar una pandemia como lo estamos haciendo ahora, enfrentar una situación política tan difícil en nuestro país. Son cosas que van a provocar temor en nosotros. El temor es una emoción y el temor
no es algo que deba gobernar nuestra vida. Porque el temor se produce en base a lo que uno piensa. ¿Eso qué quiere decir? Te lo explico de otra manera. Como tú piensas, como tú interpretas las situaciones, como tú analizas las cosas, las situaciones, va a determinar si vas a actuar en temor o si vas a actuar de manera valiente. Teme el que piensa que no puede. Teme el que echa las cosas por perdida de antemano. Teme el que cree que está solo. Teme el que piensa que no hay solución. Pero aquel que persigue un objetivo, pero aquel que sabe de quién vino la promesa, pero aquel que sabe que Dios está consigo cada día, decide ser valiente, a pesar del sentimiento, de la emoción, de miedo y de temor que puedan provocar las circunstancias que enfrente. Recuerden la situación extrema del pueblo de Dios que enfrenta aquí en Josué 1:7. Ellos tenían que pelear, tenían que hacer guerra, tenían que ir y luchar por su vida para conquistar un territorio. Hoy en día también estamos en guerra, diferentes guerras. Guerras con nosotros mismos, con nuestra forma de ser, con viejos pensamientos, con pecados. Guerra con pensamientos del mundo, con ideología externa a lo que habla la palabra de Dios. Y es ahí donde tenemos que aprender a pelear en nuestra mente, como dice Pablo. Donde tenemos que aprender a renovar nuestros pensamientos y decidir actuar con valentía. ¿Por qué? Porque hay un objetivo que cumplir. Como lo dice un pastor, ¿no?, que siempre me gusta escuchar, Sebastián Palermo. Él dice: incluso hasta la angustia se hace más soportable cuando esta angustia nos va a llevar a conseguir una meta. Porque seamos sinceros, toda circunstancia negativa, toda circunstancia difícil, toda circunstancia desconocida va a provocar angustia en nosotros. Pero esto nos va a ayudar cuando hay un objetivo de por medio. Pero esto es algo que se puede soportar cuando entendemos que es momentáneo y cuando entendemos que nos va a llevar a una meta. Es por eso, por ejemplo, ¿no?, que un joven acepta la ansiedad previa a dar un examen de admisión. Y utiliza y soporta esta ansiedad porque sabe que hay un objetivo más grande después, que es tener una carrera. Por eso es que la mujer acepta la angustia que provoca las horas previas al parto. E incluso soporta el dolor, la ansiedad y la angustia que provoca el trabajo de parto. ¿Por qué? Porque sabe que hay un objetivo y es dar a luz una nueva vida. Es por eso que las personas que no planifican a sus hijos, es por eso que las personas que no pensaron quedar embarazadas, como no tienen un objetivo de mantener una vida, no quieren pasar por esa angustia. Por eso, ¿qué hacen? No, mejor elimino esto, porque yo no lo pedí. Así como un deportista de élite sabe que hay angustia que pasar, fiestas a las cuales decirle no, comida a la que decirle no, un entrenamiento riguroso y disciplinado al cual acceder cada día. ¿Por qué? Porque sabe que hay una victoria, porque sabe que hay un objetivo detrás de esta angustia. Hablando ahora, ¿no?, que estamos hablando respecto al amor y la sexualidad, es por eso que el amor decide vivir muchas veces con la angustia de poner límites y de limitarse a no hacer daño al otro para llegar puro al matrimonio. Y así manifiesta el amor, su angustia, por encima de ir por el placer fácil, que es tomar de manera inmediata aquello que uno desea.
Y esta angustia al final de cuentas va a traer felicidad, porque va a ser un matrimonio que se establece en pureza y no en inmoralidad sexual. Escudriñando un poco la palabra, se dice que en toda la Biblia se nombra la palabra no temas aproximadamente 365 veces. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios cada día tiene para ti una palabra, y es no temas, esfuérzate. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto propósito sobre tu vida, porque Dios ha puesto objetivos sobre tu vida, porque Dios ha puesto metas que tú tienes que alcanzar, porque Dios tiene una bendición preparada para ti. Lo grafico de otra forma. Un ejemplo que siempre me gusta enseñar. Uno puede tener el deseo de salir a manejar la bicicleta. Se prepara, se pone la ropa más holgada que tenga, o la ropa de repente, ¿no? Más cómoda posible. Saca la bicicleta, sale a la calle y mientras va pedaleando, el día se pone oscuro. Comienza a llover, las gotas cada vez más grandes, no se sacó una casaca, nos vamos mojando los zapatos, los pies, y uno dice, no, esto no va para más, me regreso a mi casa. ¿Por qué? Porque hubo una angustia de por medio y no se pudo superar el problema. El problema apareció y como apareció, entonces es hora de regresar a casa. Algo lógico, ¿no es cierto? Pero si a esa salida, a ese montar bicicleta le pones un propósito, la persona sale en la bicicleta pero tiene que llegar de su trabajo a casa. Y en casa le esperan sus hijos. Y sus hijos están solos, esperando por su padre o por su madre, que está de camino de casa, del trabajo hacia casa. Estoy seguro que por más que llueva, que por más que granice, que por más dificultoso y mojado que te sientas, uno va a seguir pedaleando. ¿Por qué? Porque hay un objetivo y una meta que cumplir. ¿Cuál es? Tengo que llegar a casa. Tengo que llegar con mis hijos. Tengo que darles resguardo y seguridad. Tengo que preparar la comida. ¿Y qué hace esta persona? A pesar de la inclemencia del clima, a pesar de lo difícil del camino, prosigue, vence su angustia, vence el problema y cumple su objetivo. De la misma manera es el enfoque que Dios nos da en la palabra de Dios. Dios nos dice, esfuérzate, y Dios nos dice, no temas. ¿Pero por qué? Porque previamente Dios nos ha dado una promesa, previamente Dios nos ha diseñado con un propósito, previamente a esto Dios nos ha dado metas y objetivos que tenemos que ir alcanzando en nuestra vida cristiana. No tiene sentido que te esfuerces si no hay un propósito en tu vida. No tiene sentido que no temas si no hay un objetivo que tienes que alcanzar. La pregunta es, ¿hacia dónde estás corriendo? ¿Qué meta estás persiguiendo? ¿Hacia qué dirección, hacia qué rumbo se está dirigiendo tu vida? ¿Estás viviendo solamente el día a día o estás buscando de manera predeterminada o estás buscando de manera intencional cumplir un plan, una meta, un objetivo, buscar una razón de ser para tu vida? Esto es lo que quiere Dios para ti. No malgastes tu vida. No vivas derrotado. No hagas que tus fuerzas se acaben en vano. Dios está contigo cada día y Dios, te aseguro, tiene una bendición para ti. Dios tiene una meta que tú tienes que cumplir. ¿Cuál será? Tal vez es tiempo de sanar tu familia. Dios nos ha puesto, ¿no?, 4 objetivos preciosos desde hace 4 años.
sanidad, santidad, propósito. Y madurez. ¿En cuál de estos te encuentras tú? ¿Qué propósito te estás persiguiendo? Dios, si yo voy a continuar contigo, si yo sigo sirviendo, si yo sigo animando a la gente, es porque estoy buscando mi propósito. Otros dirán, Señor, yo voy a persistir a pesar de las dificultades de la vida, a pesar de que mis amigos se burlen de mí, a pesar de que mi familia no me entienda, porque estoy buscando madurar áreas de mi vida. Otros dirán, no me puedo rendir, tengo que seguir buscando a Dios, tengo que persistir, porque hay áreas de mi vida que tienen que sanar, porque he entendido que tengo que sanar mis relaciones con mi esposo, porque he entendido que tengo que restaurar la vida de mis hijos, porque he entendido que tengo que mejorar la relación con mis hermanos, la relación con mis padres. Otros dirán, tengo que pasar por la angustia de no caer en la tentación, de no volver atrás, de cambiar constantemente mi estilo de vida y mi forma de pensar. ¿Por qué? Porque estoy conformando mi vida a la santidad de Dios. A 4 propósitos, 4 pilares preciosos que Dios nos dio para poder guiarnos en este tiempo. Y para no quedarnos en nada, como muchos, ¿no? Mi objetivo no es crear una crisis existencial, ¿no? en ti, una crisis existencial en cada uno de nosotros y decir, ¿no? Uy, ¿para qué vivo? ¿Para qué fui creado? Ahora no sé, entonces no tiene sentido vivir. No se trata de eso. Se trata de buscar la voluntad de Dios, se trata de poner objetivos a nuestra vida, se trata de vivir con propósito, se trata de esforzarnos por una razón, se trata de esforzarnos y no desvanecernos en el camino porque hay un plan que seguir, porque hay una bendición que conquistar, porque hay un nuevo tiempo al cual Dios quiere abrirnos las puertas. Yo recuerdo mis tiempos de inicio, cuando Dios tocó mi corazón hace más de 10 años. Lo primero que yo entendí era, ¿por qué? Recuerdo que esa era una de las primeras preguntas que yo le hacía a Dios. Dios, ¿por qué me salvaste? Dios, ¿por qué me diste los dones que tengo? Dios, ¿por qué me amas tanto? Y Dios iba respondiendo a mi vida. Me decía, te salvé porque quiero que ayudes a tu hija, porque quiero que lleves propósito a la gente, porque quiero que restaures vidas. Y me acuerdo que yo me esforzaba mucho en ese tiempo que estaba en la universidad. Y estudiaba medicina y estaba liderando un grupo de jóvenes, un grupo bastante diferente, digamos, a lo que normalmente se ve, ¿no? Tenía un grupo de adicciones, digamos, ¿no? Ayudaba a gente con diferentes adicciones, a drogas, a alcohol. Apoyaba bastante, ¿no? En el servicio de jóvenes. Apoyaba también en lo que era, ¿no? Ministerio de alabanza, ministerio de música. Estaba enfocado en ayudar a mi hija, a la mamá de mi hija en ese tiempo, ¿no? A mi esposa actualmente, Alejandra. Era predicador algunos domingos que me invitaban, así como hoy, ¿no? De manera presencial en servicios, ya sea de sábado, ya sea de domingo. Como te decía, ¿no? Era estudiante también de la Facultad de Medicina. Y en cada una de las actividades que yo hacía había un propósito que cumplir. No solo era distraerme, no solo era aprovechar el tiempo. Porque si yo no hubiera tenido las cosas claras, probablemente lo único que hubiera hecho es lo que la mayoría hace, ¿no? Estudiar una carrera y divertirse por las tardes o los fines de semana con sus amigos. Pero yo decía, no, Dios, tú me has hecho un padre, tengo que aprender a ser un buen padre. Y me preparaba para eso. Y me esforzaba, daba la mía extra.
De la misma manera, ¿no? Para predicar. Me acuerdo que preparaba mis prédicas, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas. Escuchaba 1, 2, 3, 4, 5, 6 prédicas. Leía 2, 3, 4 libros al mes. Porque yo sabía que tenía que dar la milla extra porque había un objetivo que cumplir. ¿Cuál era? Llevar vida a las personas que me escuchen. Recuerdo que teníamos reuniones, ¿no? De jóvenes en los grupos de conexión una vez a la semana. Pero yo todos los días estaba pensando, ¿no? En qué iba a hacer en esa reunión. Recuerdo que cada detalle teníamos que ver, ¿no? En ese tiempo el pastor Richard era nuestro líder de jóvenes y por anticipado teníamos que planificar nuestras estrategias. ¿Para qué? Para ganar gente, para saber qué les íbamos a decir, para saber cómo íbamos a llegar a sus corazones. Yo recuerdo que un tiempo tenía, ¿no? Más de 20 personas en mi grupo de conexión y cada día estaba preocupado por ellos, ¿no? Porque hayan comido. Recuerden que eran personas, ¿no? Que estaban saliendo de vicios. Porque no hayan recaído, porque estén en su casa, porque hayan orado. Íbamos, los buscábamos, les dábamos palabra, les dábamos ánimo, les dábamos aliento. A veces tenía que sopesar de ir a una clase en la universidad o ir a salvar una vida. Yo decía, no, tengo un propósito que cumplir. En la noche dormiré menos, me esforzaré más para ponerme al día y leer lo que tengo que leer para la facultad, pero ahora es necesario ir porque hay una vida que salvar. Había esfuerzo, ¿por qué? Porque había una meta detrás de eso. Y hoy en día puedo decir lo mismo estos últimos 2 años y sobre todo ahora en la pandemia. Dios nos ha dirigido nuestra vista a nuestra casa. Dios nos ha sacado de un templo y nos ha llevado a un hogar donde debemos aprender a hacer altar. Y ahora mi enfoque está dirigido en mi casa, en mejorar mi relación con mi esposa. En no enfocarme por hacer dinero solamente, sino por restaurar la vida de mis hijas, por pasar la mayor parte del tiempo en casa. Porque hay un objetivo y una meta que cumplir. Como dice la palabra, no es tiempo de aplicar 1 Corintios 13. El amor sufre, el amor todo lo puede, el amor todo lo cree. Y es justamente en las relaciones de día a día donde este amor verdadero tiene que ser practicado. Y uno tiene que decidir aprender a vivir en perdón, aprender a soportar los errores del otro, aprender a mejorar por amor a los demás. Es ahí donde uno que nunca aprendió a reconocer sus errores se calla y aprende a pedir perdón. ¿Por qué? Por el beneficio de otros también, por el crecimiento espiritual y la mejora en el carácter de uno. Es en esos tiempos donde uno recién ve los vicios de su personalidad y ve que hay ira reprimida en su vida que tiene que comenzar a cambiar. Y cambia por amor a otros, por amor a sí mismo, por amor a Dios. Y decide pasar por tiempos de angustia, por tiempos de mejoría. ¿Por qué? Porque hay un objetivo. Aprende a no temer, como muchos temen, ¿no? No es que si doy confianza de repente me traicionan. No es que si me dedico mucho a mi familia y después ellos se van o son malagradecidos, ¿qué voy a construir para mi vejez? O sea, uno aprende a no temer, ¿no? A no tener miedo a la traición o a cosas que constantemente, ¿no? Nos enseña el mundo, para entregarnos por completo y aprender a vivir por convicciones, donde uno dice voy a amar como Dios ama, voy a dar todo como Cristo un día lo dio todo por nosotros, y sé que eso no es pérdida, sino que es ganancia. Aún si hay traición, yo sé que todo lo que hago, lo hago por amor a Dios. Y si a alguien ayudo, lo hago porque sé que en esa persona está reflejada Cristo. Y por eso es que mejoramos. Aprendemos a no callarnos y a enfrentar problemas en pareja, en familia, en vez de solamente, ¿no? Barrer y dejar todas las cosas, ¿no? Bajo la alfombra, donde todo es apariencia solamente, pero en la profundidad y en los tiempos de pandemia, de la convivencia extrema 24/7, es donde sale a florecer, ¿no? Lo que verdaderamente habías formado tú en tu hogar, lo que verdaderamente había en tu corazón.
Y te pongo ejemplos de antes y de ahora en mi vida, de cómo verdaderamente hay esfuerzo y hay disposición para ser valiente y vencer todo temor. ¿Por qué? Porque hay metas claras que Dios me pone que tengo que cumplir. Porque sé que son tiempos importantes de definición y de llegar a metas que he estado buscando por mucho tiempo. Porque sé que hay propósito en mi vida y que Dios me diseñó para algo específico. Así como cada cosa en esta vida ha sido creada por el hombre con un fin, Dios también nos creó a nosotros con un fin específico. Si un hombre está tan preocupado por diseñar objetos a los cuales les da propósito, ¿es por qué? Porque este hombre también tiene un propósito, aún así no lo sepa. ¿Y quién es que lo sabe? Es Dios el que lo sabe. Entonces este es tiempo de esforzarte y es tiempo de no temer para aprender a vivir bajo la voluntad de Dios, para llegar a una meta, para cumplir un objetivo, para perseguir la bendición que Dios nos dio desde un principio. Entonces yo te pregunto ahora, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Para qué vas a utilizar todas tus fuerzas? ¿Qué propósito estás persiguiendo? Yo te animo a perseguir la voluntad de Dios. Yo te animo a poner metas y objetivos divinos a tu diario vivir. Y eso va a hacer que todo esfuerzo en tu vida valga la pena. Y eso va a hacer que así enfrentes la angustia más difícil en tu vida. Va a valer la pena, porque vamos a disfrutar de la bendición y las añadiduras de Dios, si somos obedientes. Quiero que podamos orar en esta noche. Quiero orar por ti, para que aprendamos a vivir por propósito y cada esfuerzo que vivamos valga la pena delante de Dios y tu vida sea sustentada por ese Dios que te ha prometido bendición. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este precioso tiempo, por esta preciosa mañana. Yo sé que eres tú quien nos habla, que eres tú, Dios de propósito, que está tocando nuestro corazón y nos dices una vez más, esfuérzate y sé valiente. Recuerda lo que yo te prometí, recuerda hacia dónde debes caminar. Es tiempo de despertar, es tiempo de sacudir tu vida y dejar de vivir de manera irresponsable y dejar de vivir por vivir y dejar de vivir por solo gustos. Es tiempo de vivir con propósito, es tiempo de poner objetivos y metas divinas a tu diario vivir. Es tiempo que cada esfuerzo valga la pena, es tiempo que aprendamos a pasar por la frustración y por la angustia, porque sabemos que hay propósito que alcanzar. Te pedimos, Dios, que cada día pongas tú esa hambre en nosotros que nos lleve a buscar tu voluntad. Que nos ayudes a no caer en la tentación y a no volver a ser los viejos hombres que éramos antes. ¿Por qué? Porque hay una meta que perseguir. Haznos hombres sanos, hombres santos, hombres con propósito y hombres con carácter. Llévanos este tiempo a descubrir propósito en nuestras vidas. Llévanos este tiempo, Padre Santo, que empieza a partir de las siguientes semanas, del siguiente mes, a entender propósito y a vivir por propósito y a vivir tomados de tu perfecta voluntad. Yo te doy gracias, Padre, porque nuestras vidas valen la pena, porque nuestras vidas
valen tu sangre y porque tú nos rescataste por un propósito y con un propósito, Padre. Te doy gracias por cada vida, por cada familia, por cada persona que está conectada en esta mañana. Que tú seas revelándole tu palabra a ellos y que seas poniendo tu espíritu, tu paz, tu corazón y tu voluntad en sus vidas. En tu nombre, Cristo, hemos orado y decimos todos, amén y amén. Te bendigo, amado hermano, que tus días sean de provecho, sean de propósito y que vivas cada día buscando la voluntad de Dios, que te esfuerces al máximo por conseguir aquello que Dios te ha prometido y no temas cualquier situación, por más angustia que te provoque, va a valer la pena. ¿Por qué? Porque hay una meta y un objetivo divino que cumplir en Dios. Dios te bendiga.